¿Qué les parece si hoy preparamos chipacura pepe o chipa con zapallo? Acaba de salir. Está bien calentita, miren. Chipa de zapallo, así como la chipa de calabaza o chipa con mandioca hervida, son chipas muy antiguas de la época colonial del Paraguay. Y está en este libro de la señora Raquel Livieres de Artecona. Y tiene 90 años este libro y conste que es una última edición. Y nos relata de que esta chipa es de la época colonial y que le gustaba mucho al doctor Francia. Bien, ¿qué ventaja tiene hacer chipa paraguaya con zapallo en este caso? Porque en primer lugar, la presencia del zapallo implica disminuir la cantidad de almidón. Y sabemos que el almidón es un concentrado de carbohidrato. Para conseguir 1 kilo de almidón, porque esto pudo haber sido de 1 kilo de almidón, se necesita 15 kilos de mandioca. Sin embargo, acá utilizamos solamente medio kilo de almidón. El resto es zapallo y un poco de harina de maíz. Por lo tanto, le reducimos la cantidad de grasa a mitad, también 50%. Y también se redujo la cantidad de huevos. Eso implica que tiene menos de la mitad de caloría esta chipa, tal cual como la chipa de mandioca hervida, 50% también de calabaza. Bien, quiere decir de que esta chipa tiene muchas ventajas. Y en segundo lugar, que es fácil de hacer, tiene menos costo y se endurece menos. Así que a preparar ahora. Pero ustedes pueden utilizar la taza que quieran con tal de que todos los ingredientes se puedan medir en una misma taza. Bueno, en primer lugar tengo puré de zapallo, que lo mismo puede ser también de calabaza, pero con el zapallo tiene un gusto un poquitito más dulce. Bueno, tengo entonces una taza de zapallo. Tengo media taza de harina de maíz. Estos dos elementos le ayudan a ablandar al almidón porque la chipa de almidón en sí tiende a ser dura. Almidón 3 tazas. Quiere decir que está por los 450. En este caso, medio kilo de grasa. Tengo acá media taza y un poquitito más. ¿Por qué? Porque la grasa solamente voy a necesitar acorde a la cantidad de almidón que voy a utilizar. Yema de 3 huevos. ¿Por qué no la clara? Porque la clara me va a prestar más fluidez, más líquido a la chipa, y además de que esto ya tiene bastante, ¿verdad? Y después que la clara sí endurece. Queso 300 gramos. Acorde a lo que, queso 300 gramos. Acorde a lo que ustedes quieran. Pero no abusar del queso fresco. ¿Por qué? Porque sal fina media cucharada y un poquitito más. Anís, una y por supuesto que voy a tener acá la hoja de banano. ¿Por qué? Porque la hoja aporta sabor, aporta humedad y no tenga que estar poniéndole aceite a mí. Hay mucha confusión sobre el nombre de la chipa y a veces errores sobre la misma procedencia de ella, como aquello de que la chipa nos llegó de Bolivia. En este caso, los cronistas Ulrico Smil y Luis Ramírez, antes de la fundación de Asunción, ya dejaron escritos sobre la presencia de unas tortitas o panecillos hechos a base de mandioca o harina de maíz o mezcladas con o sin restos de carnes grasosas cocinados en diferentes formas, llamados mbuyapé, voz guaraní, especialmente entre los carios, pero que adentrándose hacia el Chaco hasta la parte andina, al mismo preparado los guaraníes del lugar lo llamaban chipapé, cadera de mujer, voz quechua. Más tarde, el padre Bernardo de Nino, que evangelizaba a los nativos del Chaco y parte del actual Bolivia,
Bolivia corroboraba la misma versión, pero este religioso agregó que ambas subculturas se intercambiaron las denominaciones. Los nativos de la región oriental popularizaron el término quechua Xipape, que luego quedó en Xipa, hoy día Chipa, y los occidentales usaron el término guaraní Cuñape hasta hoy día en Bolivia, con la diferencia de que la chipa de aquella región es más parecida a la antigua chipa olla nuestra.